Si tienen sus Biblias, vaya conmigo a Isaías capítulo 9. If you have your Bibles, go ahead and turn to Isaiah chapter 9. That's where we're going to be at this afternoon. Todos conocemos lo que es caminar en la oscuridad. We all know what it feels like to walk in darkness. No siempre es una oscuridad física, sino del alma. Cuando no vemos la salida, cuando la culpa pesa y la fe se siente tan pequeña en nuestras vidas. And it's not always a physical darkness, but the kind that rests on the soul when we can't see a way forward. When guilt feels heavy and faith feels very small in our lives. Isaías capítulo 9 es un mensaje dirigido a un pueblo que caminaba en oscuridad. No solo oscuridad política, pero también oscuridad espiritual. In Isaiah chapter 9, it's a message sent to a people walking in darkness. Not just a political darkness, but also a spiritual darkness. Israel estaba oprimido, vemos ahí, confundido y lejos de Dios. Veían desastre por todas partes. Pero en ese mismo lugar de desesperanza, Dios le dio una promesa firme, que es esta. Una gran luz vendrá a romper la noche y a rescatarlos. Es decir, esa promesa apunta directamente al Mesías, a Cristo. And Israel was oppressed. We see that. They were confused and far from God. They saw disaster everywhere. But in that very moment of deep hopelessness, God gave them a sure promise through Isaiah. A great light will come to break the night and rescue them. And that promise points directly to the Messiah, the Christ. La idea principal de esta tarde es esta, que el Hijo prometido rompe nuestra oscuridad y trae una esperanza que permanece. And here is the main idea for this sermon this afternoon. That God's promised Son breaks our darkness and brings a hope that endures. Si esta luz prometida es nuestra esperanza, mis hermanos, entonces Isaías nos guía a entender por qué la necesitamos y cómo Dios la cumple. Su profecía nos hace ver primero nuestra condición y luego la gloria de la luz que viene en nuestras vidas. And if this promised light is our hope, then Isaiah guides us to understand why we need it and how God fulfills it. His prophecy shows us our condition and then the glory of the light that comes through it. Así que hoy veremos dos verdades simples pero profundas. La primera sería la oscuridad de nuestra condición, que vamos a estar capítulo 9 del versículo 2 al 4. And today we'll see two simple but profound truths. The first one is the darkness of our condition in Isaiah chapter 9 verses 2 and 4. Y después el segundo punto, la promesa cumplida en Cristo, el versículo de 6 al 7. And the second one will be the promise fulfilled in Christ, verses 6 to 9. Isaías empieza llevándonos a ver nuestra necesidad, hermanos, antes de mostrarnos la luz. Así que comencemos ahí donde Él comienza. And we see that Isaiah begins by helping us see our need before revealing the light. So let us start right there where he actually starts. La oscuridad de nuestra condición, versículo del 2 al 4. So the darkness of our condition is verses 2 and 4. Voy a leerlo en español y después lo voy a leer en inglés. I'll be reading on both languages the scriptures. So versículo 2. El pueblo que andaba en tiniebla ha visto gran luz, y los que habitan en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Verse 2. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwell in the land of deep darkness, on them has light shone.
Versículo 3. Tú has multiplicado la nación, has aumentado su alegría. Se alegra en tu presencia, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan cuando se dividen los despojos. Verse 3. You have multiplied the nations. You have increased its joy. They rejoice before you, as with joy at the harvest, as they are glad when they divide the spoils. Y versículo 4. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor como en la batalla de Medián. In verse 4. For the yoke of his burden, and the shaft for his shoulder, and the staff for his shoulder, the rod of his oppressor you have broken on the day of Midian. Isaías pinta aquí, hermano, una escena de oscuridad profunda. Y la realidad es que el pueblo no solo sufre opresión en lo externo, sino que una ceguera espiritual que está causando por sus pecados. Buscan respuesta lejos de Dios y terminan tropezando en su propia desesperanza. You see, Isaiah paints a scene of deep darkness here. The reality is that the people suffer not only outward oppression, but a spiritual blindness caused by sin. They look for answers apart from God and end up stumbling in their own despairs. Su mayor problema no era la oscuridad de su alrededor. No, era sino que no tenían la luz de Dios en su interior. Una necesidad que ningún esfuerzo humano podía resolver. See, and their greatest problem wasn't the darkness around them, but the darkness within them. An inner need no human effort could ever resolve. Piensa en estar dentro de una cueva, mis hermanos. Sin una sola fuente de luz. No importa cuán abierto estén tus ojos, no puedes ver absolutamente nada. Pierdes el sentido del espacio, no sabes hacia dónde moverte. Y cada paso podía llevarte a un peligro mayor. So imagine standing inside a cave with no light at all. It doesn't matter how wide your eyes are open. You can't see anything. You lose all sense of direction, not knowing where to step, and every move could lead you to a deeper into danger. Así es la oscuridad del pecado en nuestras vidas. Nos deja desorientados y sin salida, hasta que Dios enciende la primera chispa de su gracia. And that's what sin does. It blinds and disorients us until God strikes the first spark of His grace in our lives. Vemos en el verso 2, en el capítulo 9 de Isaías, dice que los que habitan en tinieblas han visto gran luz. No porque la humanidad logró encontrar a Dios, sino porque Dios decidió venir a ellos. Esa luz es Cristo, mis hermanos, el sol de justicia, como dice Malaquías capítulo 4:2, que entra en nuestra noche para traernos vida. In verse 2, here in Isaiah chapter 9, Isaiah declares that those who live in darkness have seen a great light. Not because humanity found its way to God, but because God chose to come to us. That light is Christ, the Son of righteousness, like in Malachi chapter 4 verse 2 says, entering our night to bring what? To bring life. Isaías también dice que Dios rompió el yugo, como en el día de Midian o Madián. Eso apunta a Gedeón ahí en el libro de los jueces. Una victoria imposible lograda con solo 300 hombres. Así obra Dios por su poder, no por el nuestro. La salvación no se gana, mis queridos hermanos, se recibe.
Nuestra esperanza descansa por completo en su gracia soberana. You see, Isaiah also says that God broke the yoke on the day of Midian. That points to Gideon, an impossible victory accomplished with only 300 men. We see that in the book of Judges. This is how God works, my dear friends. By His power, not ours. Salvation isn't earned, it is received. Our hope our hope rests completely on His sovereign grace. Dios convierte el lamento en gozo. Es algo real. Él destruye las armas que antes oprimían al pueblo. ¿Cómo? Anunciando la paz. La esperanza nace no porque el pueblo fuera fuerte, mis hermanos, sino porque Dios decidió intervenir, en su oscuridad. And God turns mourning into joy. We see that in Scripture. He burns the weapons that once oppressed His people by announcing peace. You see, hope is born not because the people were strong, but because God chose to step into their darkness. Hermano, nuestra oscuridad también es real en el día de hoy. No se trata solo de problemas externos, sino del pecado que aún lucha dentro de nosotros. Pero la buena noticia es que la luz ya que amaneció. Cristo vino y su gracia todavía rompe yugos en el día de hoy. You see, our darkness is real as well in our lives today. It is not just about external struggle, but about the sin that still wages war within us. Yet the good news is this: the dawn has already come. Christ has come, and His grace still breaks chains today. Amen and amen. Queriendo decir que la oscuridad revela nuestra necesidad. Pero el Evangelio revela a nuestro ¿quién? Salvador. El Adviento no trata de lo que logramos, sino lo que Dios que vino cuando no podíamos ver, hermanos. Estábamos en la oscuridad. Meaning that darkness exposes our need. But the gospel reveals what? Our Savior. And Advent is not about what we can accomplish, but about the God who came when we could not see in darkness. Pero en medio de esa oscuridad, Dios dio una promesa. No sería el pueblo quien encontraría la luz. Eso no fue la promesa. Sino la promesa fue que sería la luz que vendría a ellos. Y esa promesa siempre apunta directamente a quién? A Cristo. But in the midst of that darkness, God gave a promise. It wouldn't be about the people finding the light. That wasn't the promise. The promise was that it would be the light coming to them. And that promise always points directly to Christ. Y aquí llegamos a nuestro segundo punto. La promesa cumplida en Cristo. And here comes to our second point of our sermon today. The promise fulfilled in Christ. Estamos en el versículo de 6 al 7. We'll be at verses 6 and 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Verse 6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And His name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Versículo 7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. In verse 7, and of the increase of His government and of peace there will be no end, on the throne of David and over His kingdom, to establish it and to uphold it, with justice and with righteousness from
this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this. Vemos que la esperanza de Isaías anunció que se cumple en la venida de Cristo. Y hermano, esto pasó, esta profecía fue 700 años antes del nacimiento de Cristo. You see, we see that the hope Isaiah announced is fulfilled in the coming Christ when Jesus came. But this prophecy, this promise was said 700 years prior to Jesus being born. El Hijo prometido es la luz del mundo que rompe la oscuridad del pecado y derrota al enemigo que nos oprime, hermanos. Y eso es el poder del pecado y de la muerte. You see, the promised Son is the light of the world who breaks what? The darkness of sin and defeats the enemy who once oppressed us. And that is the power of sin and death in our lives. Y Isaías nos da 4 nombres que revelan su identidad. Maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Respuesta perfecta para los que están confundidos, débiles, solos y angustiados. You see, and Isaiah gives us 4 names revealing his identity. He says that he's a wonderful counselor, a mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace. And that is God's perfect answer for who? For the confused, the weak, the lonely, and the troubled. El milagro de Adviento no termina en Belén, mis hermanos. El niño del pesebre es el cordero que llevará la cruz, rompiendo el yugo del pecado. Su resurrección nos da una esperanza y una vida eterna. And the miracle of Advent doesn't end in Bethlehem. The child in the manger is the Lamb who will carry the cross, breaking sin's yoke. His resurrection gives us a hope that is living and eternal. Es como ver el amanecer después de una noche interminable. La luz no llega de golpe, ¿verdad que no? Pero cuando el sol aparece, nada puede que detenerlo. Así es Cristo, la promesa cumplida que disipa toda sombra y llena el horizonte de un nuevo comienzo. You see, it is like watching the sunrise after an endless night. The light doesn't appear all at once. But once the sun starts to break the horizon, nothing can stop it. That's Christ, my dear friends, the fulfilled promise who drives away every shadow and fills the horizon with a new beginning. Pues, ¿dónde necesita hoy que la luz de Cristo entre en tu vida? So, where do you need Christ's light today in your life? Tal vez en tu hogar, en tus temores o en tu fe que está débil. Bueno, la realidad es que la verdadera esperanza no ignora la oscuridad, sino que confía en que Cristo ya lo venció. And maybe this light needs to be in your home. Maybe it needs to be where you fear the most, or even in your weary faith. You see, the reality is that true hope doesn't deny the darkness. Rather, it trusts that Christ has already overcome it. Iglesia, la profecía termina diciendo que el celo del Señor de los ejércitos hará esto, en el versículo 7. No fue el esfuerzo humano lo que trajo a la luz. En otras palabras, sino que es el amor ardiente de Dios para su pueblo. You see, the prophecy ends with this line at verse 7. It says that the zeal of the Lord of hosts will accomplish this.
And let me tell you, this wasn't human effort that brought the light. No. In other words, God's own passionate love for His people. Esa es la historia de Adviento. Un Dios que no se quedó mirando nuestra oscuridad, sino que descendió para encender su luz en nosotros. And that's the story of Advent. A God who didn't watch our darkness from afar, but came down to ignite His light within us. Hermano, Isaías vio una luz que vendría a romper la oscuridad. Y vemos en Lucas, en lo que hemos leído, que esa luz empieza a brillar cuando el ángel anuncia que Jesús nacerá. El mensaje del Adviento no es que escapamos de la noche, hermanos, sino que la luz vino al alcanzarnos. You see, Isaiah saw a light that will break the darkness. And we see in Luke, as we read earlier, that the light begins to shine as the angel announces Jesus' birth. You see, the message of Advent is not that we run from the night, but that the light came to find us. El Dios que prometió venir vino en la persona de Cristo. Él no trajo solo palabras de esperanza, mis hermanos. Él mismo es nuestra esperanza. En Jesús la promesa se hizo carne y la luz entró a nuestra historia. You see, the God who promised to come has come in the person of Christ. He didn't bring only word of hope. He Himself is our hope. You see, in Jesus, the promise came, the promise became flesh, and the light entered our story. Así que al encender la primera vela de Adviento recordamos que la oscuridad no tiene la última palabra. Cristo la venció en su cruz y resucitó para darnos ¿qué? Vida. Su luz sigue brillando hoy y llamándolos a confiar en Él cada día. So as we light the first Advent candle today, remember this, that darkness does not get the last word. Christ conquered it at the cross and rose to give us what? Life. His light still shines today, my dear friends, calling us to trust in Him. Quizás hoy te sientes que aún caminas en la oscuridad, pero la misma luz que comenzó a brillar en Belén puede brillar ahora en tu corazón. Ven a Cristo, la verdadera luz que nunca se apaga. And I will finish with this. Maybe today you feel like you're still walking in darkness. But the same light that began to shine in Bethlehem can shine in your heart right now. So I invite you to come to Christ, the true light that never fades. Oremos. Let us pray.